Llegó el momento. Llegó el momento. Llegó el momento. Porque vamos a hablar de algo que nos va a gustar a todos escuchar. Platita segura, porque Bien. como es viernes, queremos que agarres el fin de semana, pero con mucha alegría, con mucho festejor en la vida. Festejor. Sí, para que este festejor lo puedas tener el fin de semana y te puedas salir a comer algo rico, tomarte algo rico. Bueno, tenemos devolución de excedentes. Bien. ¿Cómo? ¿Cuándo? Si me toca, no, cómo lo cobro y todo eso. Vamos a ver este informe. Recién arranca el año, pero en el gobierno ya miran de reojo a marzo. De gira por Valdivia, el presidente Gabriel Boric dio a conocer un nuevo paquete con 7 ayudas sociales que buscan hacer frente al complejo panorama económico y el alza en el costo de la vida. Si hace un par de años tú podías ir a la feria con 10.000 pesos para poder comprar mercadería, hoy día eso sencillamente no es posible. Y por lo tanto, como gobierno tenemos que hacernos cargo de eso. Primero con políticas públicas responsables para detener el alza inflacionaria y estamos justamente en esa dirección. El tradicional bono marzo que se paga todos los años ahora subirá al doble para llegar a los 120.000 pesos. Antes, eso sí, se requiere un proyecto de ley para estos nuevos 60.000 pesos. Habrá 2 depósitos para llegar al monto definitivo que beneficiará a 3 millones de personas. Está bueno para las personas que lo necesitan, o sea, más que yo, por ejemplo. Me parece bien porque a las finales todos estamos mal, po. Todos estamos mal, las cosas cada vez están más caras. Y ojalá se haga realidad porque a veces se promete y no hacen nada. Creo que sería un poquito más para ella. Sí, yo creo que sí. Para comida con 120 lo veo difícil que alcance. Lo veo difícil. Otra de las novedades es la creación del bolsillo familiar electrónico, una transferencia del Estado por 13.500 pesos a la cuenta RUT de 1,5 millones de personas para la compra exclusiva de alimentos. Pero ¿cómo funcionaría? Cuando las personas vayan a hacer compras a un comercio del barrio, un almacén o un supermercado, se les va a girar de su cuenta y del bolsillo electrónico, obteniendo por esa vía un descuento del orden del 20% del total de su compra. Pero no son los únicos apoyos. El gobierno busca elevar en un 20% la asignación familiar y el subsidio único familiar. Aumentan los convenios para bajar el precio de los medicamentos, ampliar el programa de alimentación escolar, se extiende el IFE laboral por todo el primer semestre y se creará un FOGAPE Construcción, garantías estatales que buscan proteger los empleos, paquete de ayudas con los que el gobierno busca contener el avance del autopréstamo previsional. De hecho, este miércoles en el Congreso, el ministro Marcel fue durísimo contra esta iniciativa. Son en realidad una propuesta de retiro encubierto, porque antes de que alguien empiece a pagar un peso de vuelta de estos créditos, ya el mercado de capitales va a estar destruido. Un préstamo en el cual no hay un mecanismo claro para devolver los fondos no es un autopréstamo, es un autoengaño. Es todavía más manito de guagua que Piñera, lo que parece increíble. Sigue siendo este gobierno el gobierno más incapaz para prestarle ayuda en una situación crítica a la población. Toda ayuda es bienvenida y acá hay una serie de medidas bastante significativas. Habla de un gobierno que está preocupado, que tiene claras las prioridades. Efectivamente, estas ayudas pueden contribuir a que los parlamentarios voten de forma más seria, pensando en el país y sabiendo que esas cosas que planteaban, como el autopréstamo, finalmente traían un daño colateral mayor al beneficio. Medidas económicas que ya generan debate en el Congreso y cuyo costo fiscal asciende a los 2.000 millones de dólares. Platita extra, platita segura, que bien es recibida en esta época del año, en el verano, cuando los precios además están más altos, hay una inestabilidad. Si bien hay algunos economistas expertos que nos dicen que podrían ir mejorando las cosas, hay otros que no están tan de acuerdo con eso y por eso el gobierno, lo veíamos recién en la nota, ha desplegado una serie de beneficios para los que se encuentran en una situación económicamente más compleja. Y por eso está junto a nosotros Jean-Paul Quinteros, economista de la Facultad de Economía de la Universidad Central. Jean-Paul, buenos días, qué bueno tenerte acá, sobre todo para hablar de ese dinero
dinero extra que nos podría llegar para saber a quiénes les llega o no. Y vamos a partir de inmediato con el bono marzo, que se amplía. ¿Cuáles son las condiciones de este bono marzo, que además tiene otro nombre y puede generar algún tipo de confusión? En general hay que tener condición de vulnerabilidad y eso lo determina la ficha del registro social de hogares, que es el que determina quiénes entran en dicha categoría. Ahora, hay que ver también específicamente cuáles son las condiciones que se van a terminar aprobando, porque esto tiene que pasar por aprobación del Congreso y ahí se van a ver los detalles, pero en general siempre se apunta al menos al 20% más vulnerable y eso puede irse ampliando. Lo interesante es que estas medidas son de contención y obedecen a un tema también de contexto. Estamos en una situación de alta inflación, se subieron las tasas de interés para contener esa inflación y eso también pronosticó que para este año hubiera recesión. De hecho, este año lamentablemente se pronostica recesión y lo que está haciendo el gobierno es que en el periodo más complicado para las personas, que tradicionalmente en marzo, vuelta de vacaciones, además de todos los gastos de fin de año, se trata de acompañar un poco a la familia. Si bien se puede discutir si es mucho o poco el monto, se hace en ese contexto. Es más que nada para contener, no tanto para impulsar la economía. Perdona, yo sé que vamos a ir en detalle, pero te quiero hacer una pregunta que está dando vuelta y que está en la discusión respecto a cómo, si estamos en un periodo de alta inflación, ¿verdad? ¿De qué manera tú, al inyectar esa cantidad de plata a través de las ayudas, no vas un poco en la misma dirección? Porque dice, chuta, le van a inyectar más plata al sistema y por lo tanto la inflación va a tender a seguir subiendo. Entonces, ¿cómo tú puedes contrarrestar ese argumento? Como lo que pasó con el 10%. Claro. Sí. Por ejemplo, que la gente andaba con lucas. Claro, ahí hay una pequeña diferencia. Porque ahora, las diferencias son sustanciales en términos de montos, pero se dice que, claro, que ¿cómo tú contienes la inflación? Mira, en el caso del 10% es distinto. ¿Por qué? Porque según mayor cotización, mayor cantidad se podía retirar el 10%. Sí. Entonces hay una relación positiva con mayor ingreso, mayor retiro. ¿Qué es lo que pasa? Hay una cosa que hay que también considerar, que mucha gente y todos tenemos un consumo base. O sea, por ejemplo, se estima que una persona debe consumir 2.000 calorías diarias. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Muchas familias que con esta situación de pandemia y esta situación de recesión, de todas formas tienen que ir al almacén. Claro. Por muy caro que cueste el arroz, por muy caro que cueste la harina, por muy caro que cueste el agua o una bebida, tienen que consumirla porque es parte de su consumo calórico diario. Entonces, el Estado entiende eso. ¿Y quiénes son los sectores que más afectan? Los sectores más vulnerables, que a pesar de que la inflación esté alta o baja, tienen que ir a comprar la mercadería para subsistir. Obvio. Entonces, el Estado entendiendo eso dijo, vamos a ayudar desde los sectores más hacia abajo, hacia arriba, con este acompañamiento, como subsidio al consumo base que tiene la familia y que en general ocurre. O sea, las personas que pierden su trabajo, que tienen poco ahorro o que ya se gastaron estos retiros del 10%, necesitan de todas formas seguir subsistiendo. O sea, la mercadería se compra igual mes a mes, las cuentas se tienen que pagar mes a mes, mucha gente tiene arriendo, las colegiaturas, los uniformes, etcétera, etcétera. Entonces, de todas formas, esta ayuda apunta a eso, a contener esta necesidad de gasto que tienen los sectores más desprotegidos dentro de nuestra sociedad. Vamos a poner en contexto a la gente para que podamos ver cuáles son los detalles de los bonos que van a salir para este 2023, Jean-Paul. Tenemos la gráfica del primero, que es el bono marzo, que son 52.710.000 pesos y van a pasar a ser 120.000 pesos una vez aprobado ya, ¿no? Por supuesto, el proyecto. Esto es que se duplica, básicamente. Sí, se duplica. O sea, evidentemente el Estado está haciendo posiblemente una de las últimas inyecciones potentes a modo de contener este marzo 2023. Porque para marzo 2024 o 2024 en general se pronostica que vamos a retornar a un proceso de estabilidad y crecimiento. Entonces ya ahí la gente va a poder subsistir de manera independiente. Ahora, estamos acostumbrados hace bastantes años a que hay un bono marzo. De hecho, es casi un meme dentro de nuestra sociedad, que es el bono marzo que viene, porque en general es el periodo más complejo, sobre todo para las familias más pobres, y necesitan siempre esta ayuda estatal. Yo siento que esto viene un poquitito a responder esta necesidad continua de la gente y de la política también, de necesitamos ayudar a las familias y tratar de incentivar o por lo menos acompañar en esta situación económica tan compleja. Jean-Paul, no podemos dejar de lado más cómo llega marzo, porque justo llega en lo que uno tiene que entregar dinero a lo que más se está subiendo. Universidades, colegios, los materiales, útiles, y uniformes. Más la deuda de las vacaciones. Deuda de las vacaciones. Útiles escolares. Útiles escolares. Además, lo que decíamos, la alimentación, probablemente todo cambia al interior de los hogares. Lo que pasa también con los autos, permisos de circulación, seguro obligatorio, revisiones técnicas. O sea,
marzo es muy contundente en términos de pago y la economía familiar sí o sí se desestabiliza. Por supuesto, y de hecho también hay que pensar que este efecto de inflación no solo golpea por ese lado, sino que también en los costos recurrentes, o sea, para comprar los útiles escolares, claro, lo más cotidiano. Bueno, pero a ver, Jean-Paul, de hecho, las tarjetas de crédito que antes, durante largo tiempo se utilizaban más bien para lujitos o para placeres, ahora en los supermercados, mucha gente, sobre todo el sector más vulnerable, se está endeudando para alimentarse. Se compra comida a Es plazo. la única opción que tienen de pagar el pan, el jugo, el pedazo de carne, el arroz, el pollo, con cuotas. Exacto. Si no, porque no tengo efectivo. Y así ha ido evolucionando. O sea, esto no es algo nuevo, viene de hace bastantes años atrás, en donde la gente se está endeudando para comer, o endeudando para vivir. Y eso también es un problema, yo creo que de largo plazo, que hay que tal vez reflexionar en términos sociales de cómo logramos que una persona que trabaja 45 horas diarias, semanales, tiene lo suficiente para poder subsistir en el día a día en función de la cantidad de integrantes familiares que tiene. Exacto, pero también, Jean-Paul, ahí hay un tema social, porque el nivel de consumo que existe en Chile es muy alto. Los bancos, las empresas, los retail, todos te llaman y te ofrecen y uno puede sacar un crédito de consumo, una tarjeta adicional así, solamente a un chis. Está listo. Y eso también está mal, porque hay que hacer conciencia también de si vas a adquirir una nueva deuda, de cómo le vas a sobrellevar. Hay mucha gente que en la desesperación, siento que hay muchas empresas que se abusan también de esa desesperación. Sí, ahora igual... porque los niveles de interés que cobran algunas empresas son impresentables directamente. Y a peor condición económica, peores condiciones crediticias. O sea, una persona que no tiene un muy buen ingreso, es muy difícil que acceda al banco. Por ende, o accede a las cajas de compensación, a las cooperativas de ahorro y crédito, y si no tiene un trabajo con contrato, es muy posible que termine accediendo a las casas comerciales, que son en general, lo que se sabe, los peores créditos que uno puede acceder. Y esto no es nuevo, viene del 80, viene de previo a la crisis de la deuda, en donde se generó esta cultura de compra ahora, paga después. De hecho, es como un eslogan que se utilizó mucho tiempo y que se arrastró con el paso del tiempo, que se formó parte de nuestra idiosincrasia, el entender que es normal endeudarse todos los meses, cuando tal vez no debería ser normal generar cultura de deuda y poder subsistir con los propios ingresos que uno genera. Y Jean-Paul, bueno, hay harta discusión respecto a estamos en el peor momento, estamos a punto de salir. Obviamente los gobiernos de turno siempre en este tipo de situaciones, y en el caso particular del ministro Marcel, obviamente, como siempre, él dice que estamos mejorando, que ya se empieza a ver la luz al final del túnel, por decirlo de alguna manera. ¿Cuál es tu percepción, sobre todo para la gente que nos está viendo, respecto a, bueno, ya se terminó el tema de la inflación, el precio que se disparó de los productos básicos ya se va a tender a normalizar? ¿Cuál es la percepción que tienes tú real respecto al comportamiento económico? Mira, el Banco Central, el último informe que salió, el informe de política monetaria, dijo que este año va a haber recesión, una recesión no muy fuerte, pero recesión. O sea, estamos hablando de entre un 0,5 y un 1,5 negativo de crecimiento. Vamos a decrecer. Decrecer un 1,5 máximo del PIB. Estamos sintiendo hacia finales del año pasado que el comercio minorista disminuyó. Sí. Entonces, estamos sintiendo el efecto de las alzas de las tasas de interés porque se está contrayendo la inversión. Ahora bien, lo que debería ocurrir paulatinamente es que la inflación va a empezar a ceder terreno. No vamos a tener números de 2 dígitos. De hecho, este año se pronostica 8% de inflación, menor al 12%. Para el año que viene se pronostica aproximadamente un 5%, y ya recién para el 2025 deberíamos converger. Es lento, pero ¿qué es lo que va a pasar? Mientras vaya bajando la inflación, el Banco Central debería poco a poco ir bajando las tasas de interés. Y eso a la larga beneficia al sistema financiero. ¿Y tú sientes que estas ayudas que anunció el gobierno y que tienen que votarse en el Congreso Nacional, y que seguramente, bueno, como yo decía al principio, las oposiciones de turno siempre consideran que es pichiruche? Claro. Lo consideran poco. Claro. Y el gobierno dice, bueno, es lo que tengo. Eso en el juego político siempre está, pero más allá de eso, la gente que nos está viendo dice, chuta, pero ¿y por qué no se desarrolla el tema del autopréstamo? Que el ministro Marcel dijo es un autoengaño de los fondos de pensiones. ¿Y por qué no pasa lo del sexto retiro? Entonces, ¿no será que esta ayuda que está anunciando el gobierno justamente busca evitar que se dé la posibilidad de este denominado autopréstamo de los fondos de pensiones o este sexto retiro? Mira, se han dado opiniones muy diversas. Hay gente que lo ve de una perspectiva ideológica, otra política, pero también hay un hecho objetivo. Un autopréstamo, un retiro, es objetivamente sacar tus propios ahorros para solucionar tu problema de crisis. O sea,
los retiros del 10% no fue que el Estado me pasó dinero, no fue que la AFP me pasó dinero. Sé que yo saqué plata de mis ahorros para solucionar mis propios problemas económicos. Entonces, el autopréstamo a la larga es lo mismo. Es otra figura con otro nombre, pero que a la larga es sacar mis propios ahorros. El Estado acá lo que está haciendo es, desde el bolsillo fiscal, inyectar recursos a la sociedad. Ahora, podríamos discutir también esta cultura que se dio de los retiros del 10%, que en un primer momento sí ayudó mucho, bajaron las tasas de morosidad de golpe con el primer retiro, pero con el segundo y el tercero, en vez de trasladarse, eso se trasladó a consumo o a pequeña inversión, que es pymes, pequeños emprendedores que están echando a andar su negocio y que al día de hoy se sostienen, considerando que más del 90%... Comprar su autito para hacer Uber, claro, no para darse un lujo. Claro, claro. Sí. Entonces, más del 90% de las empresas en Chile son pymes también. Y eso es un valor interesante a tener en cuenta. ¿Cuál es el porcentaje? Más del 90%. Mira, qué importante saberlo porque a veces las pymes... Es mucho. Cada vez hablamos más, pero no se le toma el peso y la importancia que tiene. Tal cual. Entonces hay que tener en cuenta también que la gran cantidad de personas que necesitan recursos, tal vez deberíamos establecer un aparato estatal que sea potente y que sea siempre no reactivo, sino que proactivo. Estar preparado para la contingencia, pero eso también requiere mayores recursos. Está pendiente, por ejemplo, la reforma tributaria, que eso también genera mayores recaudaciones y que actualmente muchos aspectos de recaudación están por debajo del estándar de la OCDE. Entonces, también, si el Estado tiene poco dinero, es muy difícil que el Estado con muy poco dinero de ingreso genere gastos despilfarrados, considerando que tenemos un nivel de deuda incrementado y heredado también del gobierno de Sebastián Piñera. Pero Jean-Paul, claro. sobre el nivel de inflación que estamos teniendo, pudimos ver que en Europa, específicamente en España, decidieron bajar el IVA de algunos artículos de primera necesidad. ¿Sería posible hacerlo en Chile o es imposible? Mira, aquí hay un dato también no menor. En España, la cantidad de impuestos que se da son también mucho más importantes en términos de volumen, proporción a la cantidad de impuestos que nosotros tenemos. El IVA se puede bajar, de hecho se puede eventualmente bajar, pero eso involucra que el Estado genera menores recursos. Uno de los principales impuestos que recauda el Estado es a través del consumo. Y es muy directo además, claro, es muy fácil de recaudar. Claro, es un impuesto, se conoce como impuesto indirecto porque tú no le pagas al Estado el IVA, sino que tú por comprar en el precio final terminas pagando el IVA indirectamente y el Estado recauda esos recursos. Claro. Uno de los principales impuestos o fuentes de recaudación del Estado es el IVA paralelo al ámbito del cobre y los bienes de producción. Entonces, bajar el IVA, el Estado, el primer desafío que dice, bueno, ¿y de dónde entonces recaudamos todo lo que vamos a perder de recaudación por consumo? Tampoco esto es como una familia. Si una familia, un integrante pierde ingresos, ¿de dónde sacamos esos ingresos que nos faltan para poder mantener el estándar y calidad de vida de aquellas personas que más lo necesitan? Y el Estado en general, a través de la asistencia social, ayuda más a los sectores más pobres. Entonces, también es un tema de distribución de recursos que no es menor y que, por ejemplo, el Estado, al hacer esto de la billetera electrónica, está subsidiando en precio a aquellas familias que van a recibir estos montos. Es una forma, es muy parecido a lo que se hizo cuando el presidente Boric subsidió la parafina, que en vez de llegar y pasarle el dinero a la gente, decidió subsidiar directamente el precio del principal costo durante la época de invierno. Acá se está haciendo algo similar, pero para todos los bienes que uno consuma en el almacén del barrio. Es parecido. Si es suficiente o no, eso ya es una discusión que va a quedar en el Congreso, pero se está apuntando en esa medida a subsidiar el proceso de intercambio. Por ejemplo, otra medida que salió el IFE laboral, que es una muy buena medida que implementó Sebastián Piñera y que la heredó Boric, porque es una muy buena idea, porque en vez de yo darle subsidio a las personas, subsidio el trabajo. O sea, si yo quiero encontrar trabajo y la empresa dice, yo no le puedo pagar esto, el Estado dice, yo te paso una parte de ese sueldo para que tú entres al mercado laboral y además, considerando que estas tasas de intereses más altas van a generar recesión y la recesión afecta al empleo. Entonces, apunto un poquitito, insisto, me da la sensación que todas estas medidas son para contener el efecto que puede tener en el empleo y en el ingreso de las personas. Jean-Paul, un pequeño mensaje para la gente, ¿qué hacer económicamente sobre todo en este primer trimestre que se nos viene un poco más duro? Mira, yo esto lo he dicho varias veces en distintos lugares, yo creo que una primera medida y que esto va a incentivar también las relaciones sociales de las personas es la compra mayorista. O sea, que la gente se reúna en el barrio, que se pongan de acuerdo, que digan, oye, ¿sabes qué? Vamos a ir a comprar
verdura. Perfecto. A la Vega. Compramos en masa. En masa. Y que en pandemia pasó Sí, muchas veces. Claro, Así es. entonces la compra masiva, comprar, elegir lugares mayoristas donde tengan descuentos especiales, tratar de privilegiar el gasto responsable, también una cuestión importante. Si uno dice, chuta, ¿sabes qué? Es necesario que haga este gasto, es necesario que haga esta inversión en este momento, es necesario que yo gaste esta platita que tenía ahorrada en este momento. Pensarlo con calma y ser súper objetivo. Muchas veces la gente, con esta cultura del consumo que hemos hablado, tiene esta tendencia a como que son medio gatillo fácil con la tarjeta, como que van claro. y pagarlo. Sí. Hay que tener cuidado. Que no esas lucas. Claro, y uno de repente cuando tiene poquita plata y ve un poquito de lucas, dice, oye, prefiero gastarla ahora. Cautela, yo recomiendo tener cautela porque a la larga, muchas veces cuando no se tienen los recursos y donde uno se ve ahogado y toma malas decisiones, recurrir a malos créditos, a malas condiciones financieras y empeorar su situación económica. Bueno, Jean-Paul Quinteros, economista y académico de la Universidad Central, muchísimas gracias por los datos útiles. Bravo. Y darle esta buena noticia que llegó platita ahí para que ustedes puedan cobrarla. Así que muchas gracias, Jean-Paul. Listo, vale, que esté súper bien. 9 de la mañana con